Viendo Ilustres Ignorantes, un episodio antiguo, hay una respuesta que era Ouma, que es ese objeto volante interestelar que estuvo cruzando nuestro sistema solar y no sé si ya ha abandonado el sistema solar, pues esto hace 3 o 4 años, y el presidente o el jefe de ciencia de Harvard dijo que lo más probable es que fuera una nave interestelar. ¿Y por qué pensamos que civilización mucho más avanzada que la nuestra se va a mover en el mismo plano que nos movemos nosotros? Claro que estamos contactados, pero no podemos ver la otra dimensión y ellos sí que pueden ver esta dimensión. Nosotros vivimos en un mundo de 2 dimensiones y ellos son la tercera dimensión. Es muy fácil entenderlo así, ¿verdad? Entonces yo soy un punto que se mueve por un plano y solamente me puedo mover hacia adelante, hacia atrás y hacia derecha e izquierda, nada más. No puedo subir en el plano Z. Entonces me movía en el XY y se crea una tercera dimensión que es donde esa civilización, ni siquiera es civilizaciones que se descojonan de nuestro concepto, porque es tan básico, tan humano, que cualquier cosa que se salga de nuestro conocimiento es impensable. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que se salga de nuestro conocimiento es impensable? ¿Por qué? Porque queremos limitar nuestra mente racional a solo pensamientos. Cuando desbloqueamos la mente racional, ¡boom!, y damos nuestro todo el poder a la mente irracional, que es la racional y todo lo demás, es la no dualidad sobre la racional. Entonces, esa nave espacial, me da igual, es que a lo mejor es simplemente una especie de mota de polvo creada por... Es que la gente se puede ir a un laboratorio, pero no. Es una mota de polvo en un excremento de un unicornio. Y ese unicornio no es un unicornio. He dicho unicornio por llevar una línea racional para que se pueda entender a través de las palabras lo que quiero dar a entender respecto a estar en otra dimensión, ser capaz de ver las de abajo, porque es el efecto Matryoshka, ya lo he dicho en varios vídeos, pero estamos esperando de una manera estúpida que algo se nos represente. Es como decir Dios. Para los cristianos Dios es como para un científico esa civilización superior. No es una civilización superior. Es como el Dios de los cristianos es esa dimensión superior. A esa dimensión superior tenemos acceso todos. Lo que no tenemos acceso es poder decir con palabras, vale, pues de Ilustres Ignorantes ha salido esta mierda que me ha traído a llevar esa historia, y Windows Defender me ha cortado por completo. El caso es que antes nos encontramos con los romanos que con una civilización más avanzada. Porque no es una civilización. Civilización más avanzada, el siguiente paso, sí, es un salto geométrico si quieres. Pero, vale, en salto geométrico, en el mundo racional, lógicamente, eso se compra. Pero en el salto cuántico, esa es una de las respuestas. Y te puedes ir por 1000 racionales. Pero el salto cuántico es mucho más que el Dios cristiano. Porque ya estamos hablando ya por encima. Cuando Cristo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, habla con su supraconsciente y está diciendo, no me están entendiendo, me están matando por esto. Bueno, yo he hecho lo que he podido para que me comprendan. Ese mensaje lo ha mandado Buda mucho antes y no le tuvieron que matar. Los Budas, me da exactamente quién. Gandhi, John Lennon, toda esa gente ya lo hizo. Yo ya lo hice hace mucho tiempo. No es cuestión de
ver las cosas que se escribieron hace 2000 años en el contexto de hoy, ni en el contexto del siglo XIV, cuando lo hicieron. Entonces siempre ha sido todo muy mal interpretado. Somos simplemente optimizaciones y evoluciones desde los sumerios hasta ahora, ¿no? Como a nivel de civilización, a nivel artificial, a nivel sociológico. Pero la evolución humana siempre fue lo menos importante. Era conseguir que a través de las herramientas y la tecnología se pudiera representar de alguna forma mejor para compartir elevados estados de conciencia. Cuando la gente jamás ha estado en un estado elevado de conciencia, ni siquiera a través de Jesucristo o de Dios, no se puede esperar, si son muy creyentes, claro, pero no han llegado a verse. Bueno, seguro que no han llegado, porque es que en cuanto llegas a algo ya eres Dios. Ya eres ese Dios cristiano, ya eres ese Jesucristo, ya eres todos esos. Con lo cual, mientras la gente tenga esa barrera mental y no utilice lo no racional, todas las respuestas son muy fáciles, son muy pequeñitas ahí, ya están pim, pam, 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 juego al frontón y me devuelve las respuestas. Cuando estás muchos niveles más arriba, es todavía mucho más fácil. Son infinitas, sabes que son infinitas, las sientes infinitas y solo vives el presente de cada una de ellas que te están llegando, en las que te estás encontrando, y tú vas creando tu propia historia. Bueno, pues todo esto no tiene nada que ver con el uomomo, como se llame. Porque realmente tendría que ser como en Black Man, y el uomomo este es ¡pum! Vamos a enviar unas ondas ¡pum! Para que en lugar de que os olvidéis de que habéis visto esto, que os olvidéis de que existe una conciencia superior. O todo lo contrario, que todos accedáis a una conciencia superior. Bueno, ninguna de las dos cosas ha pasado todavía. Pero igual un día de estos llegan esas ondas, que no son gravitacionales, no es nada de nada, y a lo mejor nosotras, criaturitas de esos superiores conceptos, y que lógicamente Dios existe, pero está muchas dimensiones más arriba, muchas más. El Dios del que habla todo el mundo lo tiene todo el mundo. Y si se sumara el conocimiento de toda la gente, de la ciencia, no se llegaría a nada sin un punto de pintura, locura, trascenderlo todo para hablar y comprender, ver lo que estoy diciendo. Pero creándolo. Porque comprenderlo cualquiera con un poco de imaginación lo puede comprender. Pero sentirlo, sentir todo y sentirse ese Dios, supone muchísimas roturas de barreras. Pero lo bueno es ver las barreras, todo lo que nos hace depender de lo externo, y lo externo es Dios, que es el Padre de Jesucristo. Me parece encantado de conocerte. Y esa vida, esa forma de sentir, lo puedes llevar en tu vida siempre, sin tener que haber sido Jesucristo y sin tener que haber sido Buda y sin tener que haber sido nada. Simplemente habiendo dado todo. Cuando te das cuenta de tu conciencia, tú sabes lo que quieres, sabes lo que no quieres, y sabes lo que no quieres no se lo das a los demás, y cuando no se lo das a los demás no lo esperas. Y aún así te sucedían cosas malas. Pero llega un momento en el que sigues aumentando tu estado de conciencia, sigues ampliando, sigues
En lugar de salir de la zona de confort es multiplicar tus dimensiones. Sería verlo desde distintas perspectivas. Una vez que lo has visto desde todas las perspectivas, cuando ves que eso es un espectro, lo observado desde todas las perspectivas, ya estás en otra dimensión. Es mucho más que pensar fuera de la caja. Es estar conectado allí, desenvolverte, porque no tienes ni cuerpo ni mente, desenvolverte allí. No es que vayas y vuelvas y estés impregnado de información y la traigas, es que eres eso. Pero cuando eres eso no hay palabras, no hay cuerpo, no hay mente. Entonces, ¿cómo explico eso? Pues con toda la historia de civilizaciones superiores.